Equipo, bienvenidos a Menorca. Equipo, bienvenidos a Menorca. Sí, sin anestesia. Bienvenidos a Menorca. Hoy me ha tocado trabajar un poquito en el viaje, así que el blog arranca aquí. Me tengo que meter en el coche y colarme para salir en el blog. ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas. Con ganas de tenerte aquí. Y yo de estar aquí. Sí. Venía desde Italia. En Italia no fui. Fuisteis con David. Sí. Metisteis final. Sí. Y ahora estamos aquí en... ¿Tú sabes dónde estás después de viajar tanto? ¿O te No, hay pierdes? días que me despierto y no sé dónde estoy, de verdad. Normal. Pero además es agobia porque te despiertas y dices, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿En qué país? ¿En qué ciudad? Agobia un poco, pero bueno. Tengo que hacerte una pregunta. ¿Tú pensabas que el pádel iba a llegar a esto? No tan pronto, la verdad. Creía que sí, que podía, pero mira Gemma, ahí, en el... Perdón. Bueno, esto ya es lo normal, salen casi todos lados lo de las publicidades. Estamos en así, tierra de Gemma. Sí, en tierra de Gemma. Bueno, como decía, sí pensaba que podía llegar a ser así. La verdad, bueno, lo del Roland Garros y algunos otros torneos ha sido como todo muy rápido, ¿sabes? Así que sí pensaba que podía ser, pero no tan rápido. Bueno, en realidad jugar en Roland Garros no lo hubiera pensado nunca, la verdad. Has jugado 5 circuitos diferentes ya, ¿no? ¿O 4? Sí, un montón. Bifiter. Premier, World Padel Tour, Padel Pro Tour, voy a hacer otra. Opel. Padel Tour, Red Bull Padel Tour y el Estrella Dan, que en su momento jugábamos nosotros también, y el Bifiter, que fue el primero. Bifiter. Un montón. Hay mucha gente que le hubiera gustado jugar el Bifiter. Yo tomaba ahora, Bifiter. perdona, regalaban a los campeones, había algo de dinero, pero había una botella de 2 litros de ginebra, No. que a mí no me gustaba, pero mi familia se ponía muy contenta cuando ganaba el torneo. Si fuera de vinito, ¿no? Riverita sí que te gustaría, pero eso... Sí, exacto. Pues nada, equipo, arrancamos y como habéis visto en el título, el último World Padel Tour, bueno, el último torneo en Menorca. El último World Padel Tour en Menorca, creo que se va a quedar así el título. Bueno, estamos en la comida del hotel con Felipe y con Carol y al final la idea también es que conozcáis, aparte de cómo funcionan los torneos, las conversaciones. ¿Qué se habla en una conversación con esta gente? Bueno, pues que Felipe empieza a decir No, pero la gente que le sigue. hemos tenido conversaciones más importantes, ahora está... Sí, ahora esta es la parte que más me llama la Ahora sí, atención. esta es la que vende. Cuéntalo tú. Bueno, el caso es que Felipe estaba diciendo, pues mira, a mí me sigue este famoso, esta famosa, A mí no me sigue nadie. esta persona, y de repente se descuelga Carol con que le sigue... Que me sigue Britney Spears, la de verdad, y yo no la sigo. Pero yo creo que debe ser un error o algo, no sé, mira. Le doy y ahí va. Me sigue. Pero Así soy yo, soy Carolina Navarro, me sigue Britney Spears, pero yo no la es sigo a que, ella. escúchame, yo soy más de Madonna, pero Madonna no me sigue, pero sí la sigo a ella. Es lo que hay. Pues nada, Madonna, follow. Like a virgin. Sí, Madonna, follow. Follow me, que voy al concierto el miércoles. Nada, así te quedas, Carolina Navarro, o sea, es una eminencia. Eso sí, ha tenido que venir Felipe a recogernos al aeropuerto, ¿eh? Like a virgin. Igual yo sigo pensando que es un error, que le han dado sin querer. Toca parte de entrenamiento físico. En el último blog que os hice, bueno, decía, estaba muy fastidiado con la rodilla, es verdad, y leí algún comentario de mano, tío, otra vez con la rodilla, ¿qué haces con tu vida? Bueno, pues tanto para los que son más curiosos como para los que os preocupáis más por el estado de mi salud, a ver, creo que esto en algún momento, si no te ha pasado, te va a pasar. Yo lo que tengo es una tendinopatía y además tengo varias roturas en los meniscos, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto cuando vas al médico, el cirujano lo que te dice, oye, hay un momento en el que ya no te va a permitir andar, por lo menos a mí lo que me recomendaron, cuando ya estés muy mal te operamos, hasta entonces intenta aguantar. Y hasta entonces pues he ido intentando aguantar, ahora ya es que casi no puedo ni estirar las rodillas, así que semana que viene tengo cita con el doctor Leyes, saludito, y una eminencia absoluta.
creo que no va a haber ya más remedio que intervenirme y ver, claro, intento evitar el estar mucho tiempo parado, imagínate lo que es mi vida como para estar sin poder moverme. Así que bueno, nada, eso, he ido alargándolo, a veces bien, a veces regular, a veces mal. Bien no he estado nunca desde hace mucho tiempo, años, pero ya es que es imposible. Así que nada, esta pequeña chapa para contaros dónde estoy, porque hasta ahora no me había... Yo creo que a veces se dice como, bueno, espérate, a ver, en el profesional se entiende, claro, o te operas o no compites, pero para alguien que no compite, realmente hay veces que te preguntas, ¿para qué me voy a operar si todavía no es estrictamente necesario? Y sobre todo cuando nunca te dicen, rotundamente te tienes que operar. Así que estaba esperando a que la lesión me parara y creo que ya me ha parado, así que martes que viene me dirán, pero ya os digo, estoy intentando no perder mucha masa muscular para que, si tengo que operarme, la recuperación sea más rápida. Así que chapa pegada, ya sabéis por qué sigo con la misma cantinela. ¿Qué pasa, chavales? ¿De dónde venís? ¿Qué tal? Muy bien. Recién aterrizado. Muy bien. ¿Vosotros? Aquí estamos viendo un poquito cómo entrenan las chicas. Tenemos partido de entrenamiento, Carol y Marina, contra Taladán y Nuria. El entrenador que le quita la pelota puesta. El techo es como yo de alto. Sí, más o menos. Sí. Felipe, si es que te juntas con entrenadores de alta calidad. Entrenadores, tío, de alto vuelo. Los tíos desde los que se sientan en todos los banquillos. Sí, está, lo puedo, sí. ¿Sabes? Los banquillos tienen su valor. Bueno, no os lo había contado, pero para variar, en este torneo se vuelven a enfrentar Carolina y Marina contra la Portu y Bea. Así que, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues tenemos aquí a David del Barrio. David, ¿Qué tal? bienvenido. Se va a sentar él con Carol y Juan y Mieres se sentará con Portu y con Bea. Y yo lo veré desde ahí detrás, desde la grada, como un loser. Así que nada. ¿Y qué? A intentar aportar para que gane. Ahora, yo por lo menos en este voy con Carol y con Marina. 100%. Tú ya sé que tú no puedes hacerlo. Si pierden, la culpa es tuya. Bueno, si ganan, la culpa es tuya. Eso me ha gustado. Seguro. Como os decía en la introducción, último torneo que jugamos en Menorca y es un torneo muy especial. Había pensado, de hecho, meteros vídeos. Os voy a dejar abajo en descripción otros vídeos de otros años, ¿vale? Quería meter así como clips, pero se me va a ir muy largo. Hemos vivido aquí momentos muy especiales, de hecho, en concreto, si pierde, cuando pierda Eli, le van a hacer aquí una ceremonia, una despedida. Y yo recuerdo su despedida con Patti, cuando terminaron de jugar con Patti, era en el Máster, ganamos las semifinales con Ale y con Ari muy ajustadas, y fue aquí, y tengo miles de recuerdos en Menorca. Es una pena que no se vuelva a jugar, por lo menos en bastante tiempo, pero bueno, veremos en el próximo circuito, pero no tiene pinta. Así que nada, lugar emblemático y un sitio precioso. Vamos a cenar con esta gente. ¿Qué estás haciendo, Riu? ¿Qué haces? ¿Has visto qué cama habéis montado? ¿Y eso? Si lo cuento, no lo vais a creer. Llegamos aquí, huele rarete. Huele rarete. Suelo, pues, ¿sabes? Patina. Y bueno, pues me he ido a lo que es la práctica del dormir. Y me he encontrado que las sábanas que están allí, pues tenían manchas. Manchas sospechosas, amarillas, sospechosas. Te da un poco de asquete. ¿Y qué me cuentas de la almohada? Huele a Brummel. Huele a hombre mayor. A hombre mayor. Pues nada. Esta es nuestra noche. ¿Vas a dormir con el chándal puesto o te lo vas a cambiar? No, duermo con ello. Vamos, no me lo quito yo ni loco. ¿Cómo vas con el pedazo de objetivo? Pues bien. ¿Tienes que llegar a este punto del partido? Sí. Dale. Bueno, este es el trabajo que no veis de Riu, ¿vale? Él se dedica a hacer fotos y vídeos, y en concreto
Claro, es vital, como veis, el último punto del partido está jugando John, acaba John y entramos nosotros, Juan John y Kobe, ¿vale? Obviamente, y todos los demás. El caso es que vamos a ver cómo se pone nervioso porque tiene que grabar este punto sí o sí, que es lo que luego le ponen a los reels. Este es el trabajo de Ryu. Y nada, la parte que a mí me toca. Nada, ayer, como os dije, ganó Marina y Carlos, juegan ahora contra las Cenes. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya has trabajado? Sí. Ahora, ¿Vas a hacer lo mismo conmigo? sí. Pero contigo apuntándote ahí, al banco, a ver si lo celebras igual. A ver si tenemos la suerte. A ver si es verdad. No trabajar para ello, ¿eh? Dale. Bueno, equipo, vamos por dentro.